prácticamente todo lo que toca lo niquela, lo deja bordado. Durante años y años hemos estado poniendo fotografías en los libros de la División Azul, pero hasta que no ha aparecido él y ha hecho un libro donde cada fotografía es casi un estudio, dónde está hecha la foto, quiénes desaparecen, qué está ocurriendo, pues nunca hemos hecho un trabajo fotográfico tan bueno, ¿no? Cogió el tema de los capellanes, un tema muy difícil porque son poca gente. Y bueno, todos habéis visto su tesis doctoral, ¿no? Su libro de fotografías, lo sabéis, es el de Lejos de España, pero por España. Ha hecho un trabajo de campo absolutamente increíble, entrevistando a veteranos, y fruto de ese trabajo es ese megatocho que habéis visto, Divisionarios, que le publicó La Esfera de los Libros. Su última gran bombazo es la biografía de Esteban Infantes, y pues eso que cada vez nos sorprende con algo. Hoy nos va a dar la conferencia sobre el capitán Huidobro, que seguro que nos va a fascinar, y además nos ha traído como auténtica novedad, recién salidito de la prensa, la biografía que ha escrito sobre este mítico oficial de la División Azul, ¿de acuerdo? Y con una historia realmente interesantísima. No os distraigo un minuto más porque vamos con un poquito de retraso y Pablo tiene la palabra, ¿de acuerdo? Un abrazo para él, un abrazo de mi parte y un aplauso. Tenemos, vamos a confirmar, hasta las 3 menos 20 o 2 y media. Bueno, de acuerdo, porque luego parece ser que hay una entrega de condecoraciones a diversas personas. Si os parece, la primera parte de la intervención la vamos a centrar, voy a dar un pequeño bosquejo sobre los hombres de Krasnivor, es decir, sobre los divisionarios, sobre los españoles que el día 10 de febrero del 43 se enfrentaron al Ejército Rojo. Y en la segunda parte voy a centrarme en uno de ellos, que es Manuel Ruiz de Huidobro y Alzurena, que es el capitán Huidobro conocido. Puedes pasar, si quieres, Emilio, un momento, y luego volvemos. Se da la feliz circunstancia que, a la vez que pueda hablar de capitán Huidobro, pues contamos con la biografía publicada. Estaba hecha desde hacía tiempo, pero bueno, yo le insistí al editor, a Lucas Molina de Galan Books en Valladolid, mira, aprovechando que voy a estar en Alicante, a ver si consigues imprimir el libro y editarlo. Y finalmente, anoche, recién salidos del horno, pues cogí de la editorial un puñado de libros y bueno, pues contamos con ellos, ¿no? Entonces, de alguna manera también, esta conferencia constituye pues la presentación del libro, o sea que, digamos que matamos dos pájaros de un tiro. Sí querría, antes pues, de entrar en materia, una pequeña advertencia. Parto de la base de que todos aquí presentes, me constan muchísimos, tenéis conocimientos amplios y profundos sobre la campaña de Rusia. Yo hoy aquí no puedo detenerme ni un minuto en contextualizar ni la División Azul, ni la Guerra Civil, ni la batalla de Krasnivor. Es imposible. Simplemente quiero ahondar en unos aspectos relacionados con los que intervinieron en la batalla, ¿de acuerdo? Además, en cuanto a la batalla de Krasnivor, pues me consta que bueno, pues tenemos a varias personas que saben muchísimo y bueno, es como de alguna manera vender miel al comercio, pero es que sobre todo no tenemos tiempo. Antes de comenzar, vuelve si quieres, Emilio, un momento, yo querría compartir con todos pues, dos sentimientos. En primer lugar, que me siento muy honrado de estar aquí. Hace, bueno, pues muchos años, cuando, por muchos, me carté yo con Carlos Caballero a cuenta de unos libros que él estaba publicando sobre los voluntarios anticomunistas europeos y bueno, pues nunca hubiera soñado que con el paso del tiempo pues compartiera con él afanes, ilusiones sobre la historia de la División Azul. Y cuando hace unos meses me dijo, Pablo, pues contamos contigo, me lo dijo en tono imperativo, porque esa es la verdad. Pues no pude decir que no, y digo, me abruma, de verdad, pues porque me abruma estar aquí, pues viendo la calidad del auditorio, viendo también y conociendo a otras personas que han estado aquí antes, pero bueno, pues por un lado me siento muy honrado y por otro lado agradecimiento a Carlos Caballero, por supuesto, y agradecimiento a la Hermandad Provincial de la División Azul de Alicante. Me parece que lo que estáis haciendo pues es un ejemplo para toda España,
Dice, realmente en unas circunstancias muy difíciles, pues porque todos sabemos que este tipo de iniciativas pues las están llevando personas con su nombre y apellidos, que tienen sus trabajos, sus familias, y dejándose la piel pues para sacar esto adelante, ¿no? Creo que la Hermandad de la División Azul de Alicante está en la primera línea, en la vanguardia de lo que es la comunidad de conocimiento y de aprecio y valoración de lo que en la historia de España supone la campaña de Rusia, la historia de la División Azul. Por tanto, mi agradecimiento, lo digo públicamente, a la Hermandad de Alicante. También, entre otras cosas, por estos actos y por el boletín La División, que, bueno, pues constituye, pues yo creo, en papel, primero un acto, pues bueno, de tradición, ¿no? Dices, es el decano de la prensa de divisionario, sigue llegando a centenares de casas de España, bueno, pues manteniendo, ¿no?, caliente y viva esa comunidad, ¿no?, que al fin y al cabo es una comunidad, una verdadera hermandad en todos los confines de España, y de más allá, ¿no? Gracias por el boletín, gracias por la Lotería Nacional, en fin, aprovechar la oportunidad para decirlo. Y, en principio, pues ya voy a entrar directamente en materia. Sí quiero, Emilio, si quieres, aprovechando el libro, deciros una cosa, ¿no? Yo me acordaba, o sea, ayer cogí los libros, hoy me he levantado pronto de madrugada, ¿no? Y mi mujer estaba diciendo, pero bueno, ¿cómo te levantas tan pronto? Digo, he cogido el tren en Valladolid a las 5 de la mañana y venía yo, he hecho transbordo en Madrid y pensaba en el capitán Huidobro. Me retrotraí inmediatamente, digo, al 28 de marzo de 1942, cuando el capitán Huidobro deja en el andén de la Estación del Norte de Madrid a su mujer y a su hijo, que tenía 1 año, para dirigirse a la guerra. Yo, si Dios quiere, pues mañana pues puedo estar en casa con mi mujer y mis hijos, ¿no? Y, bueno, aquello, pues es otra dimensión. Lo digo, la anécdota, ¿no? El pensamiento que he tenido para resituarnos en lo que fue aquello y en el gesto que tuvieron todos los españoles que dijeron que sí iban para allá, ¿no? Un gesto, en el caso del capitán Huidobro, superlativo, porque estamos hablando de una persona que estaba casada, recién casada y con un hijo. Termino por aquí y, Emilio, entonces, claro, estamos hablando de los hombres de Krasnivor. Este es un mapa conocido del despliegue español aquel día, el 10 de febrero del 43. Yo no sé, aquí está Carlos, ¿cuántos españoles podía haber aquí? ¿12.000? ¿14.000? En la zona atacada 5.000, pero en todo el despliegue divisionario podría haber 14.000 o 15.000 españoles. Como comprenderéis, es imposible poder hablar de todos, ¿no? Solamente citar los nombres nos podríamos estar hasta mañana por la noche. Entonces, yo querría centrarme solamente en los del sector atacado, los del regimiento 262. Me voy a centrar en algunos oficiales porque son compañeros de armas directos del capitán Huidobro. Sí querría mencionar antes la antelación. He hablado con el sargento Pepe, alguien que ahora mismo no le veo por aquí, auditorio, hablando de los suboficiales. Me ha dicho, y él ha comentado, lo digo, no creo que le importa, el sargento Pepe me ha dicho, bueno, yo no soy más que sargento. Digo, ¿cómo que usted no es más que sargento? Usted es un sargento del ejército español. Usted, vamos, o sea, es decir, cuando hablamos de los hombres de Krasnivor, hablamos de los 15.000 españoles que estuvieron. Yo soy de los que pienso que uno de los factores del éxito militar de la Wehrmacht descansa en la calidad de su plantilla de suboficiales. Y yo creo que eso, de alguna manera, es trasladable a la División Azul, teniendo en cuenta las características especiales del ejército español de la época, la idiosincrasia tanto de los oficiales como de los suboficiales de la época, pero creo que es trasladable. Es decir, de alguna manera pienso que la columna vertebral de la División Azul, la columna vertebral de la batalla de Krasnivor, de la resistencia española aquel día, lo constituyeron los suboficiales españoles, los centenares de suboficiales, miles, que en aquel momento pues se encontraban desplegados, ¿no? Eso que vaya por delante. Evidentemente, haciendo la analogía, ¿no?, de la División Azul como un cuerpo, ¿no? Si la columna vertebral son los suboficiales, necesita un cerebro, necesita una inteligencia rectora, ¿no? Eso sería efectivamente el cuerpo de oficiales, ¿no? Y el corazón también viene a ser el cuerpo de oficiales. Todo unido, naturalmente, la tropa, los guripas,
Los soldados pues son como el resto del organismo, pero todo unido es lo que forma la potencia humana y militar y de combate de la División Azul. Entonces, eso que vaya por delante, aunque hoy nos centremos en unos oficiales, concretamente en uno, vaya por delante lo que he dicho anteriormente en cuanto a la calidad de la plantilla de suboficiales de la división. ¿De acuerdo? Querría también, podemos ir pasando, si os parece, hacer una breve mención en cuanto al libro de la División Azul, a mi otro compañero, coautor del mismo, que es Óscar, que es el que, bueno, pues, ha estado conmigo en esta labor de investigación sobre el capitán Huidobro, un historiador de raza, un olfato magnífico, cómo acude, cómo maneja las fuentes, bueno, pues que no ha podido acudir. En su momento, hablándolo con Carlos, se planteó la posibilidad de que viniéramos los dos, pero bueno, él vive en Baracaldo y no ha sido posible recorrerse España en esta circunstancia, ¿no? Pero bueno, quería hacer mención pública de él, ¿no? Creo, por los datos que he ido manejando, y podemos decir que el grueso de los hombres que se enfrentaron en la batalla, que estuvieron en la batalla de Krasnivor, son los hombres que van a integrar los batallones en marcha de la primavera del 42 y el verano del primer semestre, es decir, del cuarto batallón en marcha, que sale en marzo, y el 12, me parece, lo 10º, que es a fines de junio. Aquí vemos aquí al ministro del momento, el ministro del Ejército, general Varela, pasa Emilio, y el general Esteban Infantes. Ellos, de alguna manera, son los dos artífices del relevo divisionario de la primavera del 42. De alguna manera, ellos son los que van a calibrar la calidad y el tipo de personas que van a estar en Krasnivor. Como es sabido, el alto mando alemán le dice a las autoridades españolas que la División Azul, después de la campaña del primer invierno, no puede ser relevada en bloque y tiene que ser relevada de manera escalonada. Y entonces, por indicación, aquí vemos un dibujo de la época con los batallones en marcha que lo representan. Por indicación de Varela, el general Esteban Infantes se pone a últimos de febrero, comienzos de marzo del 42, a formar los batallones en marcha. Y aproximadamente, pues, en esos meses se colocan desde España en el frente en torno a 10.000 hombres, y ese grueso es el que va a estar en Krasnivor. Sobre todo los soldados. Podemos decir que en Krasnivor no hay ningún soldado del primer contingente, salvo veteranos, que lo sabía, en todas las unidades, gente fogueada que se había quedado y que quería permanecer en la campaña. Había bastantes suboficiales del primer contingente, pero oficiales son todos prácticamente nuevos, salvo, como luego veremos, casos excepcionales, que luego hablaremos de alguno. Vamos pasando, y entonces, como os decía antes, vamos a centrarnos solamente en las unidades, lo indico aquí, voy a apretar un poco, en las unidades de infantería, están marcadas en rojo. Solamente voy a hablar de ellas, de los mandos o de las personas que me interesa resaltar, que de alguna manera representan al corpus humano de la División Azul. Por tanto, no hablaré para nada, ni mencionar siquiera a componentes, a personas, a divisionarios de otras unidades de combate o de servicios que intervinieron en la batalla y que estaban en el segundo escalón. Solamente me voy a fijar en el primer batallón del regimiento 262, en el segundo batallón, en el batallón que está en línea aquí, que es el batallón de reserva 250, y ya está, ¿de acuerdo? No podemos extendernos en más. Si os parece, quiero hacer una, como hablamos de hombres, decir, porque claro, antes hablaba del tema de los 15.000, 16.000. Creo que es muy importante el resaltar que cuando hablamos de historia de la División Azul, estamos hablando de personas. Es decir, la historia la hacemos las personas. Nosotros, cada uno de nosotros, cada uno cumple su papel. Entonces, la historia de la División Azul no la hicieron ni los armamentos, ni las altas estrategias del Estado Mayor, ni la maquinaria, ni los equipamientos. La hicieron los divisionarios, con sus ilusiones, sus afanes, sus alegrías, sus tristezas, sus caracteres, sus temperamentos, sus bagajes personales, sus defectos y sus virtudes. Ellos son los que hicieron la historia. Por eso voy a hablar de personas concretas, y voy a dar unas reseñas biográficas. Yo creo que es fundamental y muy complementario a otras líneas de investigación de la historia de la División Azul y de cualquier otro pasaje de la historia de España, el fijarse, detenerse en personas.
en biografías. Es decir, está aquí Paco Torres, ¿no? Es decir, si alguien quiere saber lo que fue Falange Española, pues tiene que saber la vida de José Antonio, ¿no? Si alguien quiere aproximarse a la historia de la División Azul, tiene que aproximarse y tiene que tratar de conocer, en la medida de lo posible, las vidas de algunos de los divisionarios. Aquí tenemos el honor de contar con dos divisionarios, es decir, usted, Ismael, y Enrique, pues ustedes fueron los que hicieron la historia de la División Azul. Por tanto, es una línea de investigación que yo personalmente pues llevo desde algún tiempo empeñado en ir rescatando esas historias, ¿de acuerdo? Entonces, si os parece, el tiempo vuela, voy a hacer unas pequeñas reseñas biográficas de lo que fueron los mandos superiores que estuvieron empeñados en la batalla en primera línea, ¿de acuerdo? Y luego, los mandos superiores, aquí los vemos de orden jerárquico: el coronel, que mandaba el regimiento 262 de infantería, el comandante del primer batallón, el comandante del segundo, el que está en línea hacia el este, el comandante, capitán en este caso, del batallón 250, y luego quiero hacer una breve reseña del jefe de las tropas o del subsector de Lisora, que estaba también justo al lado del batallón reserva 250 y que también recibe el impacto del ataque soviético, y ya no podemos entendernos más. En una segunda fase hablaré de los 8 capitanes, no vamos a avanzar porque si no sería un poco el asunto de PowerPoint. Hablaré de los 8 capitanes que integran los 2 batallones del 262 que luchan en Krasnivor en primera línea. Uno de ellos es el capitán Huidobro. Si quieres pasamos, o sea, os vais situando un poco, ¿alguien me oís bien? ¿Os situáis? Más o menos, ¿no? Entonces, este sería el jefe de las tropas que aquel día lucharon en Krasnivor, el comandante en jefe del sector de Krasnivor, que era el jefe del regimiento 262, el coronel Manuel Sagrado Marchena. Este coronel es cordobés, nació en 1888, es decir, hace la campaña con 55 años. Quiero establecer ese paralelismo entre lo que son los mandos superiores y lo que eran los oficiales, digamos, que están, jefes de compañía, que están a pie de trinchera. Estamos hablando de y los que van a seguir a continuación son oficiales de carrera que ingresan en el ejército, como profesionales con antelación, o sea, en los años 20 o en los años 10, es decir, son gente veterana de la campaña de África, todos ellos. En el caso de Manuel Sagrado Marchena, era un hombre pequeñín, 1,57, él hace la campaña de África con el regimiento de infantería de la Reina número 2 y está 4 años en África entre 1913 y 1917, y luego al estallar la guerra civil, el alzamiento le coge en Córdoba. Él era el segundo jefe de la caja de reclutas de la provincia, se adhiere al alzamiento, interviene en diversas operaciones en el ejército del sur. Estaba casado, tenía varios hijos y uno de ellos, es un dato biográfico interesante, muere en combate en la guerra civil, era oficial provisional. En cualquier caso, Manuel Sagrado Marchena, siendo coronel, era coronel en el regimiento de infantería número 64 en Lérida. Sagrado Marchena se incorpora a la División Azul con el 7º batallón en marcha, lo que os decía antes. Se incorpora en abril de 1942. Va a ser el encargado de comandar las fuerzas del sector de Krasnivor y le toca en suerte, bueno, pues el terrible ataque, ¿no? Yo quiero pues romper una pequeña lanza por él, porque al final pues creo que pagó los platos rotos de Krasnivor. Como todos sabéis, Manuel Sagrado Marchena al finalizar la jornada cometió un error, es un error objetivo, abandonó la zona de combate, quería conseguir que llegasen los refuerzos con mayor rapidez y bueno, pues lo pagó en el sentido de que fue relevado del mando y fue repatriado. Regresó a España y bueno, pues es de todos los coroneles de la División Azul el único que no alcanzó el generalato. No creo que fuera por Krasnivor, sino porque murió de enfermedad con 60 años en diciembre de 1948. Pasamos del coronel a los 2 comandantes de los 2 batallones empeñados en la batalla. Mariano Rubio de Castro era el comandante del primer batallón, jefe directo de nuestro capitán Huidobro, y José Palleras Alcina, que es el que vemos aquí en la fotografía.
De Mariano Rubio de Castro, pues no he podido encontrar ninguna fotografía, por tanto no la tengo. Si alguno consigue llegar hasta ella, pues si nos la hace llegar, pues bárbaro. Las vidas de estos dos hombres son calcadas un poco de la anterior. También son gente nacida a caballo del siglo XIX y del XX, los dos, y ingresan en el ejército y hacen también la campaña de Marruecos en diversas unidades. Mariano Rubio de Castro es madrileño y un dato que os puedo decir es que hace la campaña de África y luego en la Segunda República acaba destinado en Marruecos y se incorpora a un grupo de regulares, el Alhucemas número 5, con el que participa en la guerra civil. Recibe varias heridas en combate y posteriormente se alista en la División Azul. Un hijo suyo, os acordaréis de Mariano Rubio, que fue gobernador del Banco España, pues es hijo del comandante del primero del 262, un poco gobernador, un poco de triste memoria porque me parece que fue imputado en años 80 y principios de los 90. Es nuestro hijo de divisionario. Muere, un dato, el 6 de diciembre del 81. Digamos, los dos anteriores sobreviven a la batalla. Ya nos encontramos con el primer muerto. Como os decía antes, vamos a hablar de 5 mandos superiores y de 8 capitanes. Es decir, de 13 hombres, de los cuales van a causar baja casi la mitad. Aquí tenemos al primer comandante, que es José Palleras Alcina, que va a ser herido en Krasnivor, sufrió una herida grave en la cabeza y morirá en Riga 2 meses después en el hospital de Riga. Es mallorquín, nace en 1900, ingresa como ducado de banda en una unidad militar donde estaba su padre destinado y luego pues hace la campaña de Marruecos en el regimiento Inca. Al llegar a la Segunda República, José Palleras Alcina ya estaba casado, deja el ejército como tantos otros militares y se acoge a los beneficios de la hazaña y en principio pasa la vida civil, hace negocios familiares y al llegar el momento del alzamiento se adhiere y participa, digamos, en la pacificación de Mallorca. Pasa luego a la península durante la guerra civil y sirve en regulares donde, entre otras cosas, sirve exactamente en el 9º tabor del grupo de regulares de Tetuán, número 1. Gana la medalla militar colectiva en la batalla de la Bolsa de Bielsa, siendo él ya jefe, comandante de ese tabor, y gana en 1938, obtiene por una acción en el frente de la herida la medalla militar individual que está luciendo en esta fotografía. Es decir, era un verdadero héroe de guerra. Palleras Alcina se incorpora a la División Azul en el mismo batallón que el capitán Guidobro. Hacen muchas migas, los dos estaban casados, tenían hijos pequeños, él tenía 2 hijas pequeñas, el capitán Guidobro un hijo pequeño. Como he dicho, es de los que mueren en combate. Pasamos al siguiente jefe de batallón, Alfredo Miranda Labrador, de empleo capitán. 29 años, con 29 años este hombre le pone General Emilio Esteban Infantes al frente del batallón de reserva 250, del batallón de la tía Bernarda, casi 600 hombres. Daos cuenta de la categoría de esta persona, es el que está señalado con la flecha roja. En el centro está, no se ve muy bien, las fotos de mala calidad, el coronel Sagrado, como os decía, era pequeñín, y a la derecha hay un personaje muy curioso, no sé si alguien me puede decir quién es. A ver, esto es la pregunta del trivia. ¿Quién es el que está con la cartera al lado del coronel Sagrado? ¿Alguien lo sabe? Es el hermano de Esteban Infantes, Pepe Esteban Infantes, su hermano mayor, que era abogado. Y el tío, iba a decir, con perdón de la expresión coloquial, el hombre, acompañó a su hermano a la campaña de Rusia y ahí está como ayudante. Estaba habilitado como alférez y bueno, al lado de estos mandos. Adelantamos un momento, Emilio. Alfredo Miranda Labrador. Este hombre es sobrecogedor, o sea, son de esas personas que, bueno, pues que a uno le hubiera gustado, ¿no? Compartirme ese mantel y irse con él a Rusia. O sea, son estas personas que dices, impresionante. Aquí vemos, bueno, pues, fijaos qué sonrisa, qué hombre, era un personaje ciclópeo. Nacido en Burgos en el año 1913, una familia muy numerosa, estamos hablando de, creo que son 14 o 15 hermanos, él era el cuarto. Aquí ya nos encontramos, aunque luego vamos a volver a hablar de otro veterano de la campaña de África, ya nos encontramos con ese perfil de hombres de Krasnivor, jóvenes que se van a forjar
militar y humanamente en las trincheras de la guerra civil. Gente que estaba ajena al mundo militar, pero que en la tolvanera de la guerra, bueno, pues dicen que sí, adelante, ingresan en el ejército como voluntarios, hacen la cruzada del 36 al 39, que entre otras cosas es una cruzada, y luego se acabarán haciendo profesionales. Alfredo Miranda Labrador, como os decía, nacido en Burgos, estudiante de Filosofía y Letras, en el verano del 36 le coge el alzamiento en Burgos y se incorpora a unas milicias de Acción Popular y hace toda la guerra. Acaba la guerra como teniente provisional. En este dibujo, a Plumilla, le vemos con la medalla militar individual. Este hombre le concedieron la medalla militar individual por todos los méritos en campaña. Fue herido en varias ocasiones, estuvo en diversos frentes, en las brigadas de Navarra, diversas unidades. Es un hombre, bueno, para mí es el arquetipo de oficial divisionario. Una persona entregada a su oficio, con una calidad humana, con una entereza, con un amor a la tropa, con un espíritu de combate extraordinario. Coincide, o sea, hace como los oficiales provisionales que al finalizar la guerra deciden quedarse en el ejército. En el caso de los del arma de infantería, van a dos academias que el ministerio estableció, una en Zaragoza y otra en Guadalajara, como es conocido. Él pues hace sus cursillos correspondientes en la Academia de Transformación y se incorpora a la División Azul desde el regimiento de infantería número 1, el Inmemorial del Rey, que había en Madrid. Era un regimiento de gran prestigio donde muchos oficiales que acababan de salir de la Academia de Transformación quieren conseguir destino, y allí coincide, entre otros, con nuestro capitán Huidobro. Alfredo Miranda Labrador es un hombre pues, de gran religiosidad. Él llegó a ser y era vocal del Consejo Nacional de Acción Católica. Él, entre otras cosas, pues organiza el apostolado castrense, que era una de las ramas de Acción Católica en el ejército de la época. Desde el regimiento Inmemorial salta al frente ruso con el 5º Batallón en marcha. Nuestro querido coinciden Alfredo Miranda Labrador y el capitán Huidobre en una de las unidades, en el primer lugar en la plana mayor del regimiento 262, y luego cambian y, como os decía, al cambiar de frente, nuestro capitán Huidobro lo nombran jefe de la 3ª compañía del regimiento 262 y a Alfredo Miranda Labrador le nombran como capitán del batallón de reserva 250 de la tía Bernarda. No podemos entendernos más sobre las características humanas de este hombre porque daría para mucho. Está señalado con una cruz, es de los que mueren, medalla militar, muere. A mí me encantaría, sé que hay alguien que está trabajando en el tema del batallón de reserva 250, profundizar en lo que fue la acción de esta unidad el día de Krasnivor, completamente de la plana mayor. Es decir, este batallón se entregó, se sacrificó a muerte, y por desgracia es que de la plana mayor no quedó nadie. Su comandante Alfredo Miranda Labrador, todos los escribientes, todos los de plana, todos murieron en un contraataque. No se recuperó nada, no hay nada de ellos, no se le dio ni una triste medalla, nada. Es decir, bueno, son de esas unidades que en la debacle y en la victoria que supuso Krasnivor, pues que quedaron, digamos, a trasmano de lo que era la organización, lo que era el Estado Mayor, y desaparecieron las posibilidades de que se reconociera el heroísmo de estos hombres. Uno de ellos, un héroe anónimo, porque realmente lo es medalla militar, pero dices, ¿cómo es posible que nadie se fijara en él, ¿no? Para poder haber abierto un expediente, al menos, decir, señores, él conscientemente dirige su plana mayor hacia el enemigo, sabiendo que va a morir, ¿no? Es decir, un acto similar al que ahora veremos del capitán Huidobro. Continuamos, y este sería el último mando superior del que quería hablar. El teniente coronel Francisco Araujo Soler. Quiero también romper una pequeña lanza por él, porque al igual que el coronel Sagrado, no salió muy airoso de la batalla. Él era el jefe del subsector de Lisora, y al finalizar el día, bueno, pues le relevaron del mando por Rodríguez Cano. No es repatriado, pero bueno, pues de alguna manera podemos decir, aquí está Carlos Caballero que lo puede corroborar, que su actuación de alguna manera, pues bueno, pues a lo mejor no fue lo que el mando esperaba de él. En cualquier caso, pues bueno, yo le tengo un cariño especial a este hombre, y es uno de los que efectivamente comandó esas fuerzas en ese punto aquí en este lado, por favor. Como los anteriores comandantes, este era teniente coronel, fue durante varios meses comandante del capitán Huidobro.
Ah, porque no Sí, se sí, oye, ¿o qué? sí, perfecto. Ahí, gracias. Durante varios meses Araujo fue comandante directo del capitán Huidobro. Lo que pasa es que en noviembre del 42 es sustituido por Mariano Rubio de Castro, aquel que hablábamos que no tenía fotografía, y a él está unos meses en el Estado Mayor de la división y poco antes de la batalla el general Esteban Infante le coloca como jefe en el subsector de emisora. Araujo Soler es toledano, también nace en el siglo XIX, en 1897, otro veterano de la campaña de África. Combatió durante 4 años, en 1916 y 1921. La historia de Araujo Soler, cuando llega la sublevación en julio del 36, pues es dramática. Él en ese momento estaba destinado en el Regimiento de Infantería Badras número 1 en Madrid. Bueno, pues hay unos momentos de gran tensión. Uno de sus hermanos es asesinado por los rojos en Paracuellos del Jarama y él consigue sobrevivir. Incluso, es un dato muy curioso, es reclutado por el Ejército Rojo y está luchando con las fuerzas republicanas que están atacando al Alcázar de Toledo. No tengo identificada la unidad exacta en la que él está, pero me consta que está encuadrado en esas fuerzas. Y se da la impresionante circunstancia que su hermano Luis, Luis Araujo Soler, defensor del Alcázar de Toledo, estaba al otro lado, ¿no? Y él estaba con el ejército republicano atacando Toledo, ¿no? Consigue emboscarse, desaparecer y acaba refugiado en la embajada de Noruega y allí pasa toda la guerra hasta el 10 de marzo de 1939, que sale y se incorpora a la quinta columna, entre otros con David Jato, etc. Y bueno, participa en esas operaciones de la quinta columna en el Madrid, que iba a ser liberado unos días más tarde. Diversas peripecias familiares que no vienen al caso. En todo caso, aquí tenemos a este personaje, veterano también de la campaña de África, que sale para Rusia. Ya hemos aquilatado esos datos de su participación en la batalla de Krasnivor. A pesar de ser relevado del mando, continúa en la división y estuvo como comandante del 269 del segundo batallón durante bastante tiempo. Regresa a España, digamos, sin mayores problemas. Y fallece prematuramente en 1955 por coma diabético. Por tanto, se quedó en coronel de empleo y, bueno, pues con 57 años pasó a la otra vida. Muy bien. Emilio, bueno, vamos a tomar un respiro, yo creo, también, ¿no? Ok. ¿Hasta ahora se me ha seguido o no? Sí. Porque a lo mejor yo siento que puedo hablar demasiado rápido o demasiado categórico, pero claro, el tiempo es muy escaso y hay que ser escrupuloso. Entonces vamos a hacer ahora, a continuación, unas breves flashes telegráficos sobre estos 8 personajes y luego la última parte nos centraremos un poco más en nuestro querido capitán Huidobro. Como veis, 8 oficiales, 8 jefes de compañía del regimiento 262, del primero y del segundo. Van señalados por el número de su compañía. He marcado en rojo los caídos, 4 caídos en la campaña, 3 en Krasnivor, Losada Cabrera, capitán Huidobro y Eduardo de la Iglesia Cobian. Muere también en la campaña, 2 meses después, el jefe de la 7ª compañía, Campos Sisto. Y cae prisionero el capitán Palacios, ¿de acuerdo? De los 8 capitanes que están en línea aquel día, ¿correcto? De los 5 jefes, 2 mueren en combate. De los 8 capitanes, 3 mueren en combate aquel día, 1 prisionero y 1 2 meses más tarde. Sobreviven 3, ¿de acuerdo? Simplemente como rasgos biográficos. ¿Os acordáis lo que decíamos antes de capitán Alfredo Miranda Labrador? Todos estos son personas nacidas en la banda que van del año 1910 a 1918. El mayor de los 8 es el capitán Huidobro, nació en el año 10. Que tenía en ese momento 32 años. Todos los demás son más jóvenes. El más joven me parece que es el capitán de la 8ª, Arozarena Girón, nació en el año 18. Son gente que se incorpora al ejército al inicio de la guerra civil, todos voluntarios, que van de soldados a oficiales provisionales. Daos cuenta de lo que es eso a diferencia de los anteriores. Es decir, son gente que ha tenido una experiencia de combate brutal durante 3 años, que desde tropa han ascendido por méritos de guerra, haciendo los cursillos correspondientes a oficiales provisionales. Es decir, nos encontramos con personajes de una talla militar colosal. Gente joven, muy motivada, que se ha forjado durante 3 años en la guerra civil, en las trincheras, gente condecorada y gente que tiene una notable preparación.
teórica, porque ha estado 1 año y medio en una academia de transformación al finalizar la guerra y 3 años de combates, de experiencia práctica directa en la guerra. O sea, esta es la calidad de la oficialidad que aquel día, el 10 de febrero del 43, se enfrentan a las divisiones soviéticas, ¿de acuerdo? En cuanto al primero de ellos, Losada Cabrera, no he encontrado tampoco ninguna fotografía. Losada Cabrera, nacido en Córdoba en el año 15, también veterano de la Guerra Civil. Las dos fotografías que aparecen ahí son de 2 oficiales que estaban en su compañía, la primera del 262. Estamos haciendo el recorrido de la línea desde el este hacia el oeste, ¿de acuerdo? La primera compañía, en realidad, la que estaba justo en el extremo español, no era la primera, era la segunda, del capitán Muñoz, que ahora le veremos. Pero bueno, yo sigo el orden numérico. Losada Cabrera, no tengo fotografía, señalado en rojo, muere en combate. Y estos 2 oficiales que aparecen a su lado, el teniente Dionisio Romances Pamplona y el alférez Guillermo Pérez Aranda. Los 2 mueren también en combate. Sus vidas son calcadas, las de los 2 oficiales, a la de su capitán. Teniente Dionisio Romances, nacido en Calamocha, Teruel, falangista en el año 36, acaba como oficial provisional en regulares, pasa por la Academia de Transformación de Zaragoza y marcha al frente ruso. Y el joven Guillermo Pérez Aranda, lo mismo, veterano de la Guerra de África, era alférez provisional, no se había transformado y marcha de la Guerra Civil y marcha al frente ruso. Los 3 mueren en combate, ¿de acuerdo? Pasamos a la segunda compañía. El capitán Ángel Muñoz Muñoz, dinamita. Este hombre es, bueno, pues un monstruo. Antes hablábamos del capitán Alfredo Miranda Labrador. El capitán Muñoz Muñoz, si con Alfredo Miranda Labrador yo me iba a Rusia, con el capitán Dinamita me iba a la Antártida, o sea, a la Antártida a luchar contra quien fuera. Este hombre nació en Tarancón en el año 1914. Es, bueno, pues de estos personajes legendarios, de leyenda. Él quería ser militar, pero por diversos motivos, pues se empieza a estudiar veterinaria. Y la familia se había trasladado a Toledo desde Cuenca y al llegar el alzamiento, se encierra, se afilia a Falange, era falangista y se encierra en el Alcázar de Toledo. Es decir, este hombre nació en el año 14, con 16 años está en el Alcázar de Toledo. O sea, imaginaros el tipo de personaje con el que nos estamos, el tipo de personaje que es, ¿no? Hace toda la Guerra Civil y asciende, termina la Guerra Civil como capitán, y aquí le vemos, en esta fotografía tomada del frente ruso, con la medalla militar individual. Ganada en el Castillo de Honda, en Castellón, en el año 38. En esa misma acción también gana la medalla militar el capitán Andújar, del Grupo de Exploración. No podemos detenernos en él porque ya está en segunda línea. El capitán Muñoz Dinamita es de los 8 que hemos hablado, los 8 capitanes, el único que se incorpora a la división con el primer contingente. Era compañero de Huidobro en la Academia de Transformación, en Guadalajara, y es de los 20 oficiales que consiguen plaza en el primer contingente divisionario. Es herido en Posad el 19 de noviembre del 41, regresa a Toledo, cuando muchos podían pensar, bueno, pues ya tiene guerra suficiente este señor. No, no, vuelve, estaba como capitán de la primera compañía del 269, vuelve al frente ruso y le dan el mando de la segunda compañía del 262. Y es de los que sobrevive a la batalla de Krasnivor. Un breve dato biográfico, se causará baja posteriormente, es decir, en mayo del 43 lo vuelven a herir y causa baja, acaba en Riga, vuelve a España. Será propuesto y le concederán la Cruz de Hierro de primera clase. Vuelve, sus diversas peripecias no podemos detenernos, muere hace poco en Málaga el 15 de febrero del año 2006. Capitán Muñoz de la segunda. Nos vamos a saltar a la tercera, Emilio. Tercera es nuestro capitán Huidobro. Y este sería el capitán de la cuarta compañía, Florencio de Apellani Fernández, de Coca, Segovia, nació en el año 1916, otro voluntario, ingresa en una cinturilla falange de Valladolid, hace toda la Guerra Civil, que termina como teniente provisional, hace la Academia de Transformación y como teniente profesional, Florencio se incorpora al frente ruso, en el mismo batallón en marcha que el capitán Huidobro, y de hecho está encuadrado en la compañía del batallón en marcha. Al llegar al frente ruso le dan el mando de la cuarta compañía del regimiento 262, la compañía de armas de apoyo, de metralladoras y morteros, y es de los supervivientes de la batalla. Era veterano de la Guerra Civil, había tenido 2 heridas, estuvo luchando en regulares en la Legión,
entre otros destinos posteriores que estuvo en la Legión, acabó siendo jefe de la Escuela de la Policía Armada en España en los años 70 y muere en 1981. Tuvo 15 hijos, entre otros un sacerdote que le conozco yo, y es más esclavado que él. Digo, tu padre, digo, vamos, o sea, es impresionante. Este hombre es de grandes. Murió, como he dicho, en 1980 en Madrid. Pasamos al siguiente. Ya estamos en el segundo batallón, el capitán Palacios, Teodoro Palacios Cueto, y el capitán Eduardo de la Iglesia Cobian. Volvemos a lo mismo, hombres que se forjan en la guerra civil. En el año 1912 es cuando nace el capitán Palacios, el de la izquierda, en Potes, Cantabria, estudiante de medicina. Al llegar el alzamiento participa en el control de Potes, pero luego cuando llegan las fuerzas republicanas de Santander se pasan ya a zona nacional y bueno, pues continúa la guerra en diversas unidades, etc. Se incorporará, una vez que hace la Academia de Transformación, a la División Azul, un poco más tarde que los anteriores, en agosto del 42. Le dan la quinta compañía, el mando, y como sabemos, en el curso de la batalla fue capturado, de los 8 el único. Pasará 11 años en el Gulag soviético, a su vuelta, bueno, pues diversas peripecias, se casa con su novia, etc. Y murió como en 1980 como general de división honorífico. Y en el año 67 se le concedió, como es sabido, la Cruz Laureada de San Fernando por los méritos contraídos en la batalla y también durante los años del Gulag. Se la concedió el caudillo Franco y fue la última laureada que se ha dado en el ejército español. Sexta compañía, Eduardo de la Iglesia Cobian. Es el que está, de los 3 personajes, el que está en el medio. También de Zaragoza, joven militar, de una familia militar, ingresa en el ejército voluntario desde soldado y termina como teniente provisional. Hace la Academia de Transformación y al llegar al frente ruso se incorpora en el 7º batallón en marcha. Fijaros el entramado, ese 7º donde lo lleva con el sagrado la cantidad de oficiales que luego van a estar en Krasnivor. Y le dan el mando a la 6ª compañía y muere en combate. Es otro de los que no se recupera su cuerpo y prácticamente no hay datos de él, o sea, no se sabe lo que ocurrió ni nada. Son esas cosas que al final, claro, las fuentes no te permiten avanzar más, ¿no? En el conocimiento de las acciones que durante aquellas horas se desarrollaron en las trincheras de Krasnivor. Pasamos al siguiente oficial. Ya vamos avanzando, que nos queden unos minutos para el capitán Huidobro. Edmundo Campos Sisto. De los 8 oficiales que hemos mencionado, jefes de compañía, aquí le vemos en la cama del hospital de Riga. Veis que tiene un esparadrapo en el cuello, una herida alcanzado de bala por los tiradores rojos en la batalla de Krasnivor. Fue herido, causó baja y marcha a Riga, le dan el alta y al llegar al frente ruso, una bala perdida lo mata el 12 de abril del 43. Edmundo Campos Sisto es el único de los 8 de los que estamos hablando que era militar en 1936. Era cadete, hijo de un guardia civil de Asturias, había nacido en 1917 y bueno, en la Segunda República se hace cadete y, ojo al dato, fíjate lo que es el misterio de la vida, ¿no? Este hombre termina las prácticas de la entonces Academia de Caballería de las diversas armas en el cuartel de la Montaña, el día 15 de julio de 1936. Como es sabido, el 18 se encierra el general Fanjul y el día 19 era domingo y el 20 es la batalla y la batalla del cuartel de la Montaña. Edmundo Campos Sisto interviene en la batalla como cadete. Había un grupo de cadetes, es de los pocos cadetes que luego van a sobrevivir, que en el momento que se produce la rendición, como sabéis, entre las milicias rojas y se produce una caza salvaje de oficiales, sobre todo de oficiales y de cadetes. Matan a decenas, como es sabido. Y él consigue sobrevivir. Probablemente se quitase los cordones de cadete, se puso un mono de soldado y salió del cuartel de la Montaña y consigue emboscarse en Madrid y desaparecer. Acaba refugiado en la Embajada de Panamá. Es decir, no hace la guerra civil, era un simple cadete. Al finalizar la guerra, le someten a un procedimiento de depuración, acaba regresando al servicio activo, hace su cambio de transformación y va a Rusia. Bueno, pues como os he comentado, le dan el mando a la 7ª compañía. Es sabido que en la batalla de Krasnivor hace unas acciones muy heroicas, destruye 2 carros con otros camaradas y consigue llegar hasta el bastión en la 8ª compañía. Bueno, hay diversas acciones, no tenemos tiempo. Edmundo Campos Sisto muere. 8º capitán, Ricardo Arozarena Girón. Aquí tenemos una foto de teniente general.
Vidas calcadas a las anteriores, nacido en Cáceres. Aquí le vemos con su montón de... Es que está la foto de la vuelta, ¿no? Claro, está al revés. Le vemos con su montón de condecoraciones. Ricardo de Alzarena Girón, nacido en Cáceres en el año 1918. Otro veterano de la Guerra Civil, transformado en oficial. Él se incorporará más tarde. Él se incorpora a la División Azul, transformado como capitán el 1 de noviembre del 42. Es cuando le dan el mando de la 8ª compañía. Ricardo de Alzarena Girón, bueno, pues es de los que se salva, un hombre de una pieza, y entre otras cosas va a resultar condecorado con la Cruz de Hierro de primera clase. Regresará salvo de la campaña, diversas peripecias, acabó siendo capitán general de la 4ª región de Cataluña y capitán general de la 1ª región militar. Yo creo que pasado los sucesos del 23F, bueno, pues y murió hace muy poco en Madrid, el 4 de abril del año 2007, Ricardo Alzarena Girón. Bueno, pues hemos terminado con los compañeros del capitán Huidobro. Y si os parece, en estos últimos minutos, que nos queda un cuarto de hora, vamos a hablar un poquito del capitán Huidobro, que, insisto en lo anteriormente dicho, él de alguna manera representa a los divisionarios, a los hombres de Krasnivor. Él de alguna manera es el arquetipo del divisionario. Cuando hablamos de que se le va a conceder una cruz laureada de San Fernando, yo soy de los que pienso pues que se la están concediendo a todos sus hombres, a todos los 180 hombres de su 3ª compañía, ¿no? Y de alguna manera ese honor y esa condecoración, lo que supone esa distinción, se extiende a todos los que estaban bajo su mando. Aquí vemos al capitán Manuel Ruiz de Huidobro y Alzurena de pequeño, en una cesta, y pasados 30 años le vemos luciendo su medalla militar individual en el barro de las trincheras de Krasnivor. Es decir, el capitán Huidobro es un héroe. Decir esto no es un calificativo, yo no estoy haciendo un juicio de valor, estoy simplemente describiendo la realidad. Es un héroe porque así lo ha certificado el ejército español, que le ha concedido una cruz laureada de San Fernando, la máxima condecoración militar. ¿Pero qué ocurre? Que un héroe no nace. Un héroe tampoco nace el 10 de febrero del 43, que en una situación extrema realiza un acto de gran bravura. Yo soy de los que pienso que los héroes, hay muchos, aquí también, o sea, hay héroes anónimos en todos los sitios, ¿no? Los héroes son los que cumplen con sacrificio, con superación, con entrega, con servicio y con generosidad su deber. Para mí eso es un héroe, desde una ama de casa anónima hasta un capitán, o un general, o un camarero de un café. ¿De acuerdo? Eso que vaya por delante. O sea, cuando hablamos de héroes, eso es mi opinión sobre lo que debe ser un héroe. Y el capitán Huidobro es un héroe, pero se fue haciendo con el tiempo. La vida de un hombre es una... o sea, somos históricos, es decir, nos vamos haciendo en el tiempo. Y él al final, desde esa cesta, en el acto supremo de entrega de la vida por Dios y por España, pues se ha ido sucediendo una serie de acontecimientos que han forjado una personalidad capaz de realizar un acto heroico en el momento supremo de una gran batalla. Nos vamos podemos avanzar. Yo soy de los que pienso, hay una frase muy famosa de Ortega y Gasset que dice aquello de yo soy yo en mis circunstancias. Yo añado, apostillo, yo soy yo y la educación que he recibido y que he sabido aprovechar. Yo soy yo y mis orígenes familiares y lo que he sabido aprovechar de la educación que he recibido. Y de alguna manera el caso de Manuel Ruiz de Huidobro y Alzurena es un hombre que cuando te acercas a él te das cuenta de decir, para poder entender hay que remontarse a sus orígenes y saber en qué ambiente nació, quiénes eran sus padres, quiénes eran sus abuelos, cuáles fueron sus lecturas, qué estudios realizó. Todo eso hay que, para poder acercarse al personaje. A la izquierda vemos a sus dos padres, Ángel Ruiz de Huidobro y Felicia Alzurena. Su padre era, para situarnos, un gran terrateniente del norte de la provincia de Palencia, con posesiones también en Santander, y político de la época. Fue diputado en Cortes en varias legislaturas de los años 20. Y su mujer, Felicia, de Valladolid, hija de un empresario vallisoletano, bueno, pues, digamos, de la buena sociedad de Valladolid de la época. Y tenían posesiones, como digo, en Santa María de Mave, en Palencia, que es donde nace nuestro héroe, el
en el año 1910, en abril. A la izquierda están de jóvenes, a la derecha de mayores y en el centro el héroe Huidobro con sus primos. Seguimos, aquí vemos lo que os decía, Santa María de Mave, que es la gran finca familiar que tiene la familia, la hacienda en el norte de Palencia, muy cerca de Aguilar de Campo. Aquí se forja la personalidad del capitán Huidobro, era muy aficionado a los deportes, a la equitación, al tenis y el contacto con la naturaleza. Bueno, pues durante todos esos años van a forjar su espíritu y su cuerpo. Vemos a los familiares, los dos padres, como veis, Juan, Eduardo, Maruja y el pequeño Manuel. A Manuel le ponen este nombre, le ponen el nombre de Manuel en recuerdo de su tío carnal, el hermano mayor de su padre, que era el segundo marqués de Huidobro, Manuel. No viene al caso ahora de detenernos en el asunto, y en recuerdo de este tío le ponen a Manuel su nombre, que es el pequeño. Continuamos. Con el que decía el deporte, muy aficionado, a la derecha con unas primas de Torrelavega, de Santander, era muy aficionado al deporte. Avanzamos. Aquí en su juventud, con uno de sus hermanos en Valladolid. Es una foto, bueno, pues que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Con un pitillo y tal. Dices, es un hombre, bueno, pues que lo que os decía antes de la educación, la infancia, la juventud, cómo lo va viviendo. Yo puedo deciros, con los años que hemos pasado, 2 años investigando sobre el asunto, los testimonios que hemos recogido, la documentación que hemos manejado, es decir, él recibe una educación selecta, es un hombre culto, es un hombre con gran sensibilidad, a pesar, bueno, pues de ese aire un poco de seminarista, que a veces con las gafas que veis, que le decían, era un poco seminarista, pero un hombre extrovertido, alegre, con cierta fama de mujeriego, pero un hombre donde se enraizan con una fuerza muy grande. Puedes, si quieres, avanzar. Aquí vemos el servicio militar. Se enraiza muy grande, un gran amor profundo a España, un amor inteligente también, o sea, en su corazón y en su cabeza. Un amor profundo a España y un amor profundo también a Dios. Es así. Entonces, bueno, pues todo eso, es decir, con un elevado espíritu moral, que lo tiene, con una coherencia en sus actuaciones muy clara, muy concreta, muy definida. Y esto es, digamos, son los vectores en los que gira la personalidad de nuestro divisionario. El año 32, por edad, ingresa en la caja de recluta y hace servicio militar en el Regimiento de Minadores y Zapadores número 1 en Madrid, y termina el servicio militar con el empleo de sargento de complemento. Ya sus cualidades militares apuntaban. Avanzamos. Aquí vemos en Mave una capea con un grupo de amigos, él está en el centro, en Palencia. Él quería en principio ser militar, pero su padre, en aquella época hay que situarse, su padre le insiste en que sea abogado como él, y por tanto acaba haciendo la carrera de Derecho sin mucho entusiasmo. De hecho, fue un mal estudiante. Empezó en Valladolid y terminó en Salamanca, donde tenía parientes, y nos encontramos, pasamos con la llegada de la Guerra Civil. Con 25-26 años, ha terminado la carrera de Derecho, está en un momento clave de su vida, de empezar a ejercer la profesión de abogado, pero llega el alzamiento y nos consta que aquel día en Santa María de Mave, es lo más seguro, salió con varios jóvenes y participó en el control de la población. Con toda seguridad, nuestro capitán Huidobro, a diferencia de otro tipo de voluntarios, políticamente hablando, vaya por delante, el amor profundo a España, el amor profundo a lo que es el Señor, se inclinaba por las ideas preconizadas por José María Gil de Robles, por la CEDA. No tenemos seguridad absoluta de qué votó en las elecciones de febrero del 36, pero en principio, por el ambiente de diversos testimonios, se inclinaba por la CEDA. Lo digo porque antes hablamos de Alfredo Miranda Labrador, que hace la guerra al comienzo en las milicias de Acción Popular. Huidobro no, Huidobro, 3 días después de iniciarse el alzamiento, se presenta en Valladolid, tenía familias y amigos y va como un miliciano más, o sea, como tantos otros que aparecen en Valladolid, bueno, que van a la guerra, ¿no? A luchar contra el Frente Popular. Y va en una pequeña unidad, un capitán de caballería retirado, en aquellos momentos en Valladolid, pues se tiraba de oficiales, y su bautismo de fuego es en la provincia de Valladolid, una partida de voluntarios que lleva un capitán de caballería. Continuamos, acaba en el Alto de los Leones, pasa al frente de Palencia y en septiembre del 36
Claro, el mando se da cuenta y dice, este señor si era sargento de complemento. Entonces, con ese empleo, ingresa en el regimiento de infantería número 28 de la Victoria. Con este regimiento, el 19 de octubre del 36, en los Altos de Cartagena, una posición en el frente entre Ávila y Segovia, obtiene la medalla militar individual. Emilio, un dato fundamental en su vida, el obtener una medalla militar individual era una categoría superior. No sé, no quiero utilizar la palabra superior, una categoría diferente. Un medalla militar individual era un hombre marcado en el seno de las Fuerzas Armadas del momento. Entonces, digamos, el prestigio, el autoconvencimiento personal que tiene el capitán Huidobro por el hecho de haber sido condecorado con la medalla militar individual es un factor más que va a explicar luego su alistamiento en Rusia. Conoce a la que iba a ser su mujer, Isabel Rodríguez Porrero y Castro, de un pueblito de Valladolid, de Corcos, y bueno, acabará casándose con ella al finalizar la guerra. Y querríamos mencionar un hecho también fundamental en su trayectoria profesional y militar. Siendo ya teniente provisional, es destinado al batallón en 254. El batallón, el nombre es muy largo, espérate un momento porque son tantos datos. Es el 254 Batallón de Cazadores de San Fernando de Ceuta número 7. Está encuadrado en la segunda brigada de infantería de la División Nacional número 20. El 27 de agosto del año 38, esta acción armada es muy característica suya. Él pasa a ser jefe de la sección de asalto del batallón y con 100 hombres, a la tarde de aquel día, desarrolla una operación extraordinaria en lo que se llama la Casa Camorra, que está a la foto a la izquierda, a la Cuesta de las Perdices, en la carretera de La Coruña, a vista de Pájaro de Madrid. Esa tarde toma con sus compañeros de asalto 3 casas, realiza una acción impresionante, tienen que soportar el contraataque rojo durante varias horas, aguanta herido, no se evacúa y como veis, fijaos qué nota, a mano es impresionante, el jefe del batallón dice, comandante batallón, a teniente Huidobro, esta hoja, un enlace, se la llevó a primera línea a casa de la Camorra a nuestro querido capitán Huidobro, en aquel momento teniente provisional, al teniente provisional. Hago propuesta de laureada para usted y es confirmada y aprobada por todos. No prosperó, no se le dio la laureada. Digo, es un dato porque todos estos jalones son los que marcan la vida de nuestro capitán Huidobro.